Hola, bienvenidos. Estamos de nueva cuenta en esta serie que estoy armando sobre disquisiciones sindicales. Es un comentario extendido a la participación que hago dentro del foro de reforma de los estatutos que está teniendo lugar en estos momentos en el Espaguas por vía electrónica. Quiero comenzar en esta ocasión citando a alguien que va a hacer las delicias de todos los obradoristas que viene en este libro, La Cuarta Transformación, claves para descifrar el rompecabezas de la 4T. Voy a hacer una cita muy simple del primer artículo, la 4T y los cambios de régimen previos de Lorenzo Meyer. Fuera de que tiene una serie de erratas este artículo, no está tan mal. Nos da una idea mucho mejor, porque Lorenzo Meyer es mejor historiador. Bueno, él sí es un historiador, no como el Mesías de la transformación, pero bueno, voy a empezar citando la idea que él tiene de la historia, que es una que ya he manejado en estos videos, pero la voy a leer de él para que los de la 4T y todos sus acólitos no crean que son puras invenciones mías. Dice así: la selección de lo que el historiador narra y de lo que deja fuera nunca queda fija de una vez y para siempre. Lo voy a reiterar. La selección de lo que el historiador narra y de lo que deja fuera nunca queda fija de una vez y para siempre. Cada época, cada generación, nacionalidad, corriente política, grupo social, escuela de pensamiento e historiador interpreta de manera distinta el pasado, pues tiene intereses y miradas propias y cambiantes. Viene aquí, ya dejamos la generalidad, viene aquí una caracterización del régimen de la 4T. Dice así: hoy, la llamada cuarta transformación del régimen político de México es un claro ejemplo de un interrogatorio al pasado desde el presente, desde un proyecto de nación de izquierda que busca modificar instituciones y prácticas muy arraigadas. Pues bien, esa es la égida desde la que quiero que se vea mi intervención. Yo quiero interrogar el pasado para transformar lo que hoy tenemos como Espaguas. ¿Y qué es lo que quiero transformar? ¿Qué es lo que ese pasado nos dice? Voy a comenzar pues esta intervención que tiene que ver con los derechos y obligaciones. Es la mesa a la que nos convocan, capítulo 2 de los estatutos, de los socios, derechos y obligaciones, de los socios, derechos y obligaciones, y quiero comenzar hablando de esa historia. La primera transformación dentro de la universidad en lo que se refiere a su historia sindical es, sin duda, la aparición misma del sindicato. En 1977 o antes o cuando quieran, formalmente, cuando obtiene su registro en la Secretaría del Trabajo, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Formalmente ahí empieza. Me parece que fue el 77, primera transformación. ¿Por qué transformación? Porque para muchos universitarios, antes como ahora, un sindicato de universitarios es un despropósito. Yo he dialogado con muchos universitarios que tienen ese punto de vista. Para muchos de ellos, no citaré por nombre a ninguno, para muchos de ellos, el sindicato no es otra cosa más que una tergiversación. Entonces podemos concebir que la aparición del sindicato dentro de la universidad es un movimiento telúrico, un cambio que a unos gustó, a otros no gustó y a otros les pasó indiferente, como con todos los cambios. Solamente los que están dentro de ese torbellino de lo que llamamos transformación social sienten y especulan sobre lo que podrá pasar con eso que según ellos está ocurriendo. Para otros, pues la vida pasa como si nada hubiese ocurrido o como si hubiesen simplemente una lluvia, esas tormentas de las revoluciones y transformaciones sociales, no pasan de ser otros tantos fenómenos meteorológicos para muchos de nosotros. Pues bien, para estos universitarios, esa es la primera transformación. ¿Cuál es la siguiente transformación que me interesa destacar del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Es su transformación en un sindicato que no es de académicos, sino de empleados de confianza. Esa es la segunda transformación. En algún momento de su historia, de entre 1977 y voy a decir yo 1996, que es la época en la que entré,
se dejó de lado el camino de la organización y la solidaridad. En otras palabras, en algún momento de esos años, entre el 77 y el 96, alguien, seguramente en complicidad con la rectoría, decidió que el arduo trabajo de convencer a los universitarios de afiliarse al sindicato, porque de esa manera se construye a la vez que organización, también solidaridad, decidió simple y sencillamente aliarse con la rectoría y darlos a todos de alta de manera expedita, inmediata y sin que mediara su voluntad. Un abuso de confianza. Y esto tiene las ventajas, y aquí voy a parafrasear una frase de Bertrand Russell, dar de alta, que la rectoría dé de alta a los miembros del sindicato, es decir, que la rectoría expanda la base de sindicalizados sin preguntarles, simplemente porque lo acordó con alguien, porque fue un acuerdo entre algún secretario general y algún rector, darlos de alta simplemente porque entran a la universidad, para de esa manera construir un sindicato mayoritario y atajar cualquier intento, fíjense bien, porque esta es una interpretación mía de ese pasado, es mi interrogación hacia ese pasado. ¿Por qué? ¿Por qué negarle a otros la capacidad de formar sindicatos y nada más construir uno que es absolutamente patronal, el Espaguas? Es también una forma de construir un sindicato charro, muy sui generis, muy diferente a como se construyen en otros lados. En esta ocasión no se avisa, no se dice, se utiliza el estratagema de la carta robada, ponen todos los documentos enfrente para que a nadie le interese y el sindicato crece y agrupa a todos los universitarios, incluidos a los trabajadores de confianza, a los empleados de confianza, al rector, a los directores, todos son sindicalizados, solamente que tienen sus derechos suspendidos, pero están sindicalizados. Es un sindicato de académicos y trabajadores de confianza. Bien, ¿qué ventajas tiene esto sobre esa de construcción de solidaridad y organización? Voy a parafrasear a Bertrand Russell, creo que ya lo mencioné. Las ventajas de que la rectoría dé de alta a los sindicalizados por abuso de confianza son las ventajas que tiene el robo sobre el trabajo honrado, pero también las desventajas. El ladrón, el que roba, el que abusa de la confianza, se priva de un proceso de construcción institucional desde abajo. Construye el sindicato desde arriba. El Espaguas se construyó desde arriba para abajo, una decisión unilateral de hacerlo crecer y atajar cualquier otro intento. Esa es la interrogación hacia nuestra historia. Entonces tenemos un sindicato de personal académico y empleados de confianza. ¿Es esta solamente una interpretación mía que saqué en mis noches de insomnio y que está contra la historia de esos grandes próceres, líderes de la democracia, amigos de la libertad, que son los universitarios que nos dieron en Espaguas? ¿Es solamente una malversación mía, una tergiversación mía con sabrá Dios qué nefastos intereses? No, 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 no. La historia deja vestigios. Esas decisiones están contenidas en los documentos. En este caso, en este documento, el contrato colectivo de trabajo, me voy a permitir leerlo, el artículo 18, para que quede claro de qué manera se han tergiversado los conceptos para poder hacer y ocultar que este es un sindicato de empleados de confianza. Bien, vean lo que dice aquí, cláusula 18. El personal académico, se entiende que es una definición. El personal académico al servicio de la institución se divide en los siguientes grupos. Lo voy a reiterar, lo pueden leer. Aquí lo dice. El personal académico, cláusula 18. El personal académico, ahí dice. El personal académico. El personal académico al servicio de la institución se divide en los siguientes grupos. 1. Personal de confianza. 2. Personal de base. 3. Personal por obra determinada. 4. Personal por tiempo determinado. 5. Personal suplente.
El personal de confianza, pues es el rector, el secretario general, aquí lo dice, los secretarios académicos y administrativos, los coordinadores, los responsables de programa, los coordinadores de docencia, extensión, personal de infraestructura y finanzas y en general todos aquellos miembros del personal académico designados a autoridades universitarias por el rector o que se ubiquen en la definición tal de la cláusula 6. No se podrá nombrar a más de 2 trabajadores como personal de confianza en cada dependencia. La pregunta aquí clave, que la gente no lo nota, no sé por qué, si basta leerlo, dice el personal académico, personal de confianza, personal de base, personal de obra determinada, personal por tiempo determinado, personal suplente. Resulta que estas categorías están mal integradas, esta definición está mal hecha. ¿Por qué? Porque las clases que introduce no son clases disjuntas. El personal de confianza también se contrata como personal de obra determinada por tiempo determinado y hay muchos suplentes. Entonces, pues no está bien hecha esta definición. Por otra parte, el personal de confianza no es personal académico. El personal académico, según lo define la ley orgánica, es aquel que realiza las funciones de extensión, investigación y docencia. Eso es lo que dice la ley orgánica. Ese es el personal académico. Ese es. No es el personal de confianza. El personal de confianza no es personal académico. Esta es una definición autoritaria. Simplemente a alguien se le ocurrió meterla aquí para poder ponerle al SPAGUAS sindicato de personal académico y no incluirlo de sindicato de personal académico y empleados de confianza. Ese es nuestro sindicato, es un sindicato de personal académico y de empleados de confianza que a través de una burda estratagema que insulta la inteligencia de cualquiera, nos quiere hacer creer que los administradores son académicos. Obviamente, pues son académicos porque salen del personal académico, pero sus funciones no son académicas. La definición del personal de confianza es una definición administrativa y lo dice la misma ley orgánica. Todos ese personal de confianza, responsables, secretarios académicos, tienen una justificación administrativa. Y las funciones administrativas son precisamente las que la Ley Federal del Trabajo describe como pues propiedad de los empleados de confianza, que son planeación, control, vigilancia, fiscalización. Esas son las funciones administrativas. Y estos empleados de confianza son empleados administrativos, tienen justificación administrativa, no académica. Quien metió esa definición en la cláusula 18 del contrato tenía una concepción del sindicalismo incoherente. Para él es tan sindicalista el rector como el secretario general del SPAGUAS. Esa es una tontería, pues obviamente no lo son. Son posiciones que se ocupan dentro de una estructura y que tienen funciones diferenciadas. No tiene nada que ver con que sea mi amigo, mi cuate. Si alguien está pensando de esa manera sentimental, pues sencillamente no está pensando, no está razonando lógicamente, está empleando simplemente sus sensaciones, sus intuiciones mal hechas. Es mi amigo, es un gran sindicalista, es un gran rector sindicalista. No, un rector no es sindicalista. Un rector puede fracasar como administrador, como muchos de estos rectores que ha habido en la UAS han fracasado como administradores, y ser grandes sindicalistas porque aprueban, pues, cláusulas sin fondos. Endeudan a la institución, son grandes sindicalistas porque endeudan a la institución, no supieron cumplir su papel de rectores, de administradores, no supieron. Sencillamente son grandes sindicalistas y mediocres rectores. Lo mismo un secretario general que modifique el contrato en favor del patrón es un gran seguidor del patrón, es un gran administrador, pero no tiene nada de sindicalista, nada. Son posiciones completamente disjuntas. Esta cláusula se introduce simplemente para darle viabilidad a esa idea de tener un sindicato en el que se agrupen los dos, los empleados de confianza y los académicos. Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo misma establece que los empleados de confianza no podrán formar parte de nuestro sindicato, no pueden formar parte. A veces, he aquí el meollo de mi propuesta, cuando ya se es parte del sindicato, se tienen aspiraciones que pues no son necesariamente sindicales. No es necesario que tengamos esa aspiración de ser solamente docentes y luchar por nuestro salario.
También podemos aspirar a ser grandes políticos universitarios para que se nos infle la cabeza y creamos que somos ya los grandes dirigentes de las masas populares. No, pues esa es la ficción en la que viven. Creen que una universidad del tamaño de la de Zacatecas, una universidad que en realidad nada más es conocida en el centro del estado de Zacatecas, para el sur y para el norte nadie la conoce, pero bueno, se hacen la idea que son los grandes. He escuchado a gente que dice que el rector es como otro secretario de Estado. Bueno, no sé si eso halague al rector, pero ciertamente deja a los secretarios de Estado muy chiquitos. Pero bueno, cada quien sus ficciones y sus fantasías. A lo que voy es, a veces se tienen esas aspiraciones y aunque se sea miembro del sindicato, pues se va uno de rector a gestionar, a administrar la universidad, a bien administrarla. Esperaría yo que a bien administrarla. Y a veces para bien administrarla hay que reducir prestaciones contractuales. Hay que quitarle a los jubilados lo que no debería habérseles dado. Por ejemplo, su jubilación, si no hicieron el fideicomiso que prevé el contrato, pues no pagarles. Eso sería lo que haría un buen rector. Un rector bien sindicalista, pues les va a seguir pagando para seguir quedando bien con ellos. Y va a seguir hundiendo a la universidad y hundiendo a todos los demás y hundiéndonos a todos, menos a ellos. En pocas palabras, son funciones contrapuestas. Se definen a partir de la estructura y las funciones que hay en la estructura. El secretario general y el sindicato tienen una función que es opuesta por la naturaleza de sus intereses a la de las funciones administrativas, completamente distintas. Entonces, si se es un gran sindicalista, se va a ser un mediocre administrador. Si se es un gran administrador, se va a ser un sindicalista mediocre o nada. Por lo tanto, deben quedar fuera. Ese es el meollo de la propuesta y mi justificación. Es una justificación que interroga al pasado. Interrogo al pasado de la universidad porque en realidad estoy en desacuerdo con ese trabajo que hicieron de hacer de este sindicato que creciera desde arriba. El sindicato debe crecer desde abajo, desde cero, construyendo la solidaridad en cada escuela, con cada profesor, luchando por los intereses de los compañeros, no desde una decisión vertical de la rectoría en la que todo mundo queda dentro. Pues eso es una tontería, es un sindicato patronal de empleados de confianza, como lo es ahora. Estoy en contra de eso y mi propuesta es fundamentalmente que los empleados de confianza queden fuera. En cuanto a alguien en el legítimo derecho, o como le quieran llamar, de sus aspiraciones a ser rector y luego diputado y luego senador y luego presidente de la República y finalmente prelado de los aliens, pues está bien, pero en cuanto empiece con eso, debe quedar fuera del sindicato. Es decir, estoy proponiendo que toda esa teoría incoherente de los derechos suspendidos, vamos a olvidarnos de ella. Una teoría que no tiene ningún caso, la teoría de los derechos suspendidos que viene en las cláusulas 8, 9, 10 y 11 del estatuto. Todas esas deben de ser derogadas. La técnica jurídica pues nos dice que mantengamos la numeración y le pongamos prefijos latinos. Yo, como mi formación no es de abogado, no me gustan los prefijos latinos. Yo les pondría 1.1, 1.2, 1.3. De una notación decimal, pero creo que aquí les gusta a los que usan esas técnicas ponerle bis, ter por tertius, quater por quartus, etcétera. Entonces, pues que le pongan como quieran. La cuestión es que la propuesta fundamental es que se deroguen esas cláusulas. La insostenible doctrina de los derechos suspendidos de los funcionarios debe de quedar fuera porque no tiene ninguna razón, ni moral, ni política, ni lógica. Simple y sencillamente los administrativos, los personales de confianza no son académicos. No son académicos. Y eso desde nuestra propia normatividad como ley orgánica. Deben quedar fuera del sindicato. La misma Ley Federal del Trabajo impide que se afilien, pero como aquí nuestros docentes a veces son rectores, pues se quieren lanzar a rectores y a todo lo que quieran, pues está bien, pero la cláusula que yo propongo el artículo que yo propongo es, en cuanto adquiera un universitario carga de personal de confianza, queda fuera del sindicato. No importa que sea una carga de 5 horas o de 10 horas, porque sencillamente está en conflicto, va a tener que administrar, va a tener que fiscalizar a sus compañeros, no puede pertenecer al sindicato, así de sencillo, no puede estar en las dos partes, queda fuera, y cuando quede fuera, evidentemente, se le debe regresar su ahorro
o dejarse de cobrar cuota. Yo creo que se le puede dejar de cobrar cuota sin mayor problema. El ahorro, pues sí tiene problema, pero como lo maneja una fundación aparte, puede seguir siendo socio de esa fundación, pero no del sindicato, porque la Fundación para Mejorar la Vida Docente no es parte del sindicato, es algo que alguien creó, yo no sé para qué, pero no es parte del sindicato. Puede seguir manejando los ahorros de alguien si ese alguien quiere. Punto. Si no quiere, pues que se los regrese. Pero las cuotas sindicales, esas se le dejan de cobrar. Punto. Entonces, ese es el meollo de la propuesta fundamental. Arreglar el clausulado, lo pueden leer en la página del Espaguas, creo que subieron la propuesta que hicimos Vélez y yo, y ahí podrán ver cómo se me ocurre que deban ir las cláusulas. Obviamente, algunas pueden quedar, otras no, o ninguna. Por eso no me preocupé por la técnica legislativa. Simplemente les di una ordenación numérica. 1, 2, 3, 4, 5. Son menos porque yo derogo o propongo derogar algunas. Pero el meollo fundamental es primero esa interrogación a nuestro pasado. Ya no necesitamos un sindicato patronal, ya no necesitamos y nunca se ha necesitado tener a los empleados de confianza en el sindicato. Si ellos quieren hacer uno, que lo hagan, ya es más fácil. Quizá antes era difícil. Y como bien paternalistas que son aquí, pues les quisieron hacer el favor, ¿verdad? Y de paso abultar el sindicato para que se viera grueso, grande. Pues no, eso debe quedar fuera, todos ellos deben de quedar fuera, esa es la propuesta. Y así va enderezada. Muchas gracias.